Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidas y bienvenidos a Voz en On. Y hoy conmigo, en un momentito va a abrir su cámara y va a estar con nosotros mi invitado desde España, desde el País Vasco en España, Luis Castellanos. Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Lola. Un verdadero placer compartir. Definitivamente. Y les voy a contar un poquito sobre Luis, sobre Luis Castellanos. Bueno, ¿por qué está aquí? Vamos a hablar con él sobre educar el lenguaje positivo. Él es instructor en comunicación consciente, responsable, creativa y positiva. El lenguaje y su influencia en el cerebro y la mente. Él es conferencista, es escritor de los libros La ciencia del lenguaje positivo, Educar en el lenguaje positivo y el lenguaje de la felicidad. Así que yo tomé la decisión de invitar a Luis después de ver una entrevista que le hicieron en las redes de BBVA, que yo sigo el trabajo de esa organización, y me encantó lo que él decía. Me encantó lo que él decía sobre cómo las palabras construyen nuestra vida y sobre cómo nosotros vamos construyendo con nuestro lenguaje. Así que, Luis, yo quiero comenzar preguntándote, ¿por qué tú te metiste en este tema de lenguaje positivo? ¿Cómo llegaste a este punto en donde decidiste que el lenguaje construía tu vida? Pues eso ocurrió ya hace veintitantos años. Antes, cuando estaba estudiando, claro, por mi afición al lenguaje dentro de la filosofía y también por mi afición a la ciencia. Y tuve la posibilidad de unir filosofía y ciencia e investigar cómo el lenguaje influye en el cerebro. Las palabras positivas, cómo influyen en el cerebro, las palabras negativas y las palabras neutras. Pero el inicio de todo fue muy curioso. Me dediqué un año casi sabático a buscar algo que me atrajera, es decir, como un propósito. Y me encontré con una investigación pues, curiosa que se estaba realizando en Estados Unidos en aquel entonces, que era una investigación que dirigía un epidemiólogo que estaba trabajando porque unas personas viven más que otras, pero no solamente viven más que otras, sino que esa longevidad tiene una reserva cognitiva, una reserva emocional y una reserva física mucho mejor. Y en esa investigación se encontraron ciertos detalles que me llamaron mucho la atención. Uno de esos detalles fue que se habían escrito 180 autobiografías que daban para la ocasión de cuando esas monjas tomaban los hábitos, porque bueno, descubrió que, claro, que esas monjas vivían más años. Pues se dedicaron a investigar. El libro me parece que se titula Son 678 monjas y un científico. Lo aconsejo si lo pueden encontrar porque es muy curiosa la investigación. ¿Cómo se llama el libro, perdón? 678 monjas y un científico. Perfecto. El autor David Snowden. Muy curioso porque hubo dos líneas de desarrollo de trabajo independientemente de la suya. Una que fue la psicología positiva en Estados Unidos con Martin Seligman, que ya nombró esas investigaciones en el libro de la auténtica felicidad, las primeras investigaciones, y luego la nuestra, que partía de otro punto de vista diferente, que era las palabras. Es decir, cada emoción se expresaba en una palabra y cuantas más palabras positivas tienes, cuantas más emociones eres capaz de expresar, más satisfactoria es tu longevidad. Y nosotros decidimos investigarlo científicamente. Es decir, cómo las palabras impactan en el cerebro y qué relación tienen con nuestra vida. Entonces nos dimos cuenta que las palabras positivas regalan tiempo de vida, eso lo decía un periodista, estamos resumiendo las investigaciones, y Claro. las negativas te hacen rumiar muchísimo las cosas, que damos vueltas y más vueltas y más vueltas. Entonces, tanto el lenguaje positivo como el negativo, el neutro, impactan al cerebro, pero lo importante es cómo impactan. ¿Y qué hacen en tu vida? Claro, si nosotros somos tiempo de vida y aquello que prestamos atención, el lenguaje positivo te regala calidad de tiempo de vida, es decir, mejor tiempo y más atención, y el negativo te centra y te hace rumiar, es decir, te focaliza en lo negativo y vas rumiando constantemente eso. Y esas investigaciones fueron las que publicamos en Plus One a nivel mundial. Estuvo muy bien porque realmente fue sorpresivo que no lo publicaran tan bien y tan rápido, con el comité de expertos y científicos, pues nuestros pares, y la verdad que a partir de ahí ya se empezó a
a trabajar, empezamos a trabajar en empresas, en educación, en deporte, y ya fuimos desarrollando pues, las diferentes vertientes de la importancia del lenguaje en el cerebro. Lenguaje oral, escrito y gestual, que es el fondo de formar una unidad. Claro. Y te voy a hacer una pregunta que parece como muy obvia y muy evidente, pero ¿qué son las palabras positivas a la larga? ¿Qué son? Las palabras positivas, y en este caso, cuando nosotros las llamamos ya palabras habitadas, son aquellas palabras que son capaces de cambiar el rumbo de tu vida y construir un mejor destino de tu vida. Es decir, que hacen que tengas una buena historia de vida. El lenguaje, en definitiva, es el que está construyendo la historia de vida. Y nuestra historia es cuando nos estamos diciendo qué vida más bonita, qué vida más desgraciada, o qué difícil es esto, qué complejo, o cuando estás explicando alegría. En el fondo, nosotros somos historias que nos vamos narrando a lo largo de todos nuestros días. Todos los días tenemos muchas historias. Entonces, el lenguaje positivo y esas palabras habitadas son las que te hacen cambiar el rumbo de vida de aquello que puede ser más negativo, más doloroso, más sufrimiento, te hacen cambiar a un rumbo de vida mucho más positivo, más activo, más proactivo, más alegre, más feliz, más entusiasta. No dejas de ver lo negativo, no es buenismo. No dejas de ver la realidad, sino que es la capacidad de escoger las palabras y los gestos que quieres que habiten tu vida para construir una buena historia de vida. Es decir, que eso es lo que Claro. más nos interesa a todos. Ahora, Luis, si el ser humano, cuando está en el vientre materno, cuando nace, cuando es pequeño, pues no tiene desarrollado el lenguaje verbal, porque tiene desarrollado otro tipo de lenguaje, pero el lenguaje verbal no existe. Entonces, ¿en qué momento el ser humano va construyendo las palabras que utiliza? Va construyendo el lenguaje que utiliza. Bueno, siempre y cuando socializa. Al final, es verdad que la relación que nosotros podemos tener en el vientre materno también estamos hablando, la madre también está hablando al bebé que va a tener. Es decir, y a veces hay gente que pone hasta post-it en la tripa, les he dicho yo que pongan post-it de alegría, de ilusión, de sonrisa, pues porque al final estamos hablando. Pero hasta que ese bebé no nace y se acompaña de otras personas que están hablando, el cerebro no empieza a organizar lo que nosotros entendemos ya por lenguaje. Empieza a adquirir ese lenguaje por la relación con otras personas. Claro, y por eso es muy importante. ¿Cuál es el lenguaje al que nace esa persona? Claro, estás naciendo en una casa, en un barrio, en una ciudad, en un país, y hay un lenguaje que ya está de alguna manera conformado. Ese lenguaje, que es el que tú empiezas a habitar, de repente te puede dar una buena pista de vida o una mala pista de vida. También tiene que ver con el carácter que vayas desarrollando. Lógicamente hay personas que tienen un temperamento más positivo que otros al nacer, pero lo que el cerebro te está diciendo es que independientemente del temperamento con el que tú nazcas, puedes ir siempre a mejor. Es decir, eso es la plasticidad del cerebro. Te lo puedes educarlo, puedes trabajarlo, puedes entrenarte. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo que nos dice la ciencia. Nuestra plasticidad neuronal nos permite entrenarnos. Pues eso es el lenguaje. Cómo entrenamos nuestras palabras para entrenar nuestro cerebro para tener una buena historia de vida. Exacto. Fíjate, alguien ahorita en Facebook está preguntando, ¿y qué pasa cuando no hay lenguaje? Y yo yo le anticipé a Luis que la mayor parte de las personas que siguen mis redes sociales son familias que tienen quizá chicos con autismo o con cualquier otra condición y que probablemente muchos de ellos no tengan un lenguaje verbal. Pero la verdad de las cosas es que están siendo criados, educados y acompañados por personas que sí tenemos un lenguaje verbal, ¿no? Claro. Entonces, es un poco para responder esa pregunta, pero yo te quiero preguntar en relación a lo que me acabas de comentar. ¿Eso significa que desde el vientre materno nosotros ya estamos construyendo el lenguaje de esta criatura, y no necesariamente que voltemos a la barriga y le hablemos, sino simplemente lo que se escucha en el entorno, lo que hay en el entorno? ¿Eso va construyendo? De alguna manera hay una reverbera, de alguna manera el lenguaje es vibración, llega. Otra cosa es la materialización de ese lenguaje, la construcción de una palabra, que sea cuando sales. Es decir, el reconocimiento del lenguaje ya lo tenemos inherente en nuestro cerebro. Para que se active, tiene que socializarse.
Es decir, si tú a un niño le llevas en la selva nada más nacer y al que cuide a alguien, hablar muy complejo. Hablar nuestro lenguaje. Igual si se junta con un animal, como la película de Tarzán, bueno, pues igual puede hablar un lenguaje y luego ya lo humanizamos. Lo importante es la socialización. Ahí es donde está la clave. ¿Quién soy yo cuando estoy intentando socializarme con mi hijo o con mi hija? ¿Cómo actúo yo? ¿Cuál es mi lenguaje? Es verdad que podemos tener problemas que, claro, pues como tú has dicho, si la mayoría de tus oyentes o tus televidentes, en este caso, son personas que tienen hijos con autismo o que tienen alguna otra deficiencia, claro, hay a veces escaseces de lenguaje, pero el lenguaje sigue existiendo. Y existe porque yo existo con él. Es decir, la clave es que yo existo con él. Es mi lenguaje el que también puede dar vida a su propio lenguaje, aunque tenga un lenguaje mínimo o aunque a veces el lenguaje, yo me acuerdo cuando en el segundo libro Educar en el lenguaje positivo, las palabras habitadas, trabajamos un año en el colegio, había niños autistas y con diferente gradación de autismo, o sea, estaban integrados. Lógicamente te puedes encontrar dificultades extremas en la educación, en el comportamiento. Pero claro, tú eres el que está haciendo esa sociabilidad más amena o más amigable. Claro, tú te tienes que hacer amigable primero contigo mismo para que puedas hacerte amigable con eso que es incomprensible en un momento dado, que es la relación con la que tú estás estableciéndote con una persona que es tu hijo o tu hija que puede ser autista. Claro, la clave es que yo soy el que estoy socializando, que yo soy el que tengo que tener horizonte, el que definitivamente abre el mundo para que le llegue a tu hijo o a la persona con la que tú estás conviviendo. Es decir, tú Exacto. abres ese horizonte. Luego él responderá como sea y seguro que irá creciendo. Depende un poco claro, del grado que tenga, pero seguro que hay ciertos grados de crecimiento, tanto sea gestual, sea escrito u oral. Es decir, es como abrimos ese horizonte. Para mí el lenguaje es la capacidad de abrir horizonte. Claro, y somos ese puente, qué bonito la manera en la que lo dices, o sea, somos un puente, ¿no? Sí. Para lo que ellos son, para lo que ellos se convierten. Eh, el lenguaje también es verbal, el lenguaje es no verbal también, ¿no? También existe el lenguaje no verbal. Sí, claro, es Y fundamental. está, exacto. Entonces, estas palabras de las que hablamos, aunque palabras uno las comprende como un lenguaje verbal, pero estas palabras de las que hablamos, estas palabras habitadas, estas palabras positivas, tienen también una relación con el lenguaje no verbal. Claro, es importante porque así puedes detectar. El lenguaje no verbal es el lenguaje gestual, muchas veces te da alarmas, alertas de lo que está sucediendo. Un día que estás nervioso, que estás ansioso, que estás angustiado, el cuerpo tiene una sensación que no se sabe explicar y de repente uno puede explotar, se puede enfadar, otro puede aislarse, otro quiere escuchar música, otro quiere meditar para tranquilizar su cuerpo y para aprender a leer el cuerpo. En definitiva, la vida lo que nos está enseñando es a aprender a leer el cuerpo y ponerle palabras que muchas veces no hemos sabido ponerles. Por eso cuando se intenta educar inteligencia emocional a los niños, que hay que educar también la inteligencia en el lenguaje, lo que estamos es que identifiquen qué es lo que está ocurriendo. Pero es que muchas veces el adulto, yo no sé cómo identificar las cosas porque tampoco he sabido ponerles nombre. Y confundo muchas cosas. Entonces, el lenguaje corporal lo que te está diciendo es, aquí estoy yo, soy cuerpo, porque somos cuerpo, nuestras palabras vibran y llegan al oído porque vibran en el aire y nos tocan, somos cuerpo, ahora vamos a aprender también a vivir y a trabajar nuestro cuerpo, a entrenar nuestro cuerpo. No en el deporte, si nos ponemos musculados, si somos fuertes, sino qué me pasa y qué me altera o qué me da gratificación, qué me concede alegría. Y buscar, eso es un proceso que dura toda la vida. Aquí yo creo que la clave es que no seamos perfeccionistas, sino que seamos, lo que decíamos antes, amigables primero con uno mismo, para ser amigables con el resto del mundo y para crear amistad. Si no soy amigable conmigo mismo y quiero ser perfecto cuando cometa un error, cuando me enfade, cuando chille, cuando me moleste un ruido. A mí antes de conectarnos, el mundo se me ha venido a la cabeza porque había demasiado sonido, ¿no? Y a veces eso altera. Y tú puedes decir, bueno, pues fíjate, yo quiero ser amable y que no estoy siendo amable ahora conmigo. No seas perfeccionista. Porque si eres perfeccionista, eso al final te va a terminar ahogando y vas a terminar por abandonar. Es decir, es mejor que seas amigable, que seas un pacificador de ti mismo. Luis, ¿y cómo darnos cuenta que no somos amigables con nosotros mismos? ¿Cómo percatarnos de eso? Pues estoy apuntando. Pues, hombre, por los estados, por las palabras que nos decimos y después por las acciones que hacemos. Cuando hemos abandonado,
Cuando nos damos por vencidos principalmente es que no hemos sido amigables. Si tenemos un buen propósito, algo que nos quiere llenar el sentido de la vida y que nos parece grande, más grande que nosotros mismos, y de repente vamos teniendo pequeños abandonos, ya es una señal de alerta, decir, ¿qué está pasando? No te estás perdonando a ti mismo, no te estás queriendo lo suficiente, quieres ser demasiado perfeccionista, quieres aspirar hacia la excelencia, ya de aquí y ahora, sin recorrer el camino. Y en el camino vas a caer muchas veces y te vas a levantar. Lo importante no es ni que te caigas ni que te levantes, de verdad. Lo importante es que seas amigable contigo mismo en cualquier momento y en cualquier circunstancia, tanto como si estás arriba como si estás abajo. La amigabilidad, esa humildad de darte cuenta que eres frágil, que eres vulnerable, es quizá el camino más sabio que puede tener el ser humano para alcanzar después su propósito o su sentido de vida, para no abandonar si quieres ser amable con el resto del mundo, si quieres ser pacífico, si quieres ser compasivo. Es decir, todo ese elemento, porque si no, abandonaremos. Porque como no somos perfectos, cualquier momento que hemos gritado a alguien, es que ya no soy. Y parezco que soy un, ¿cómo se dice? Que estoy fingiendo la vida, ¿no? No, no soy un fingidor, soy vulnerable. Claro. Y ahora que estás diciendo esto de parece que estoy fingiendo, hay una frase en inglés que seguro la conoces, que dice, fake it until you make it, ¿no? Fíngelo hasta que lo logres. Y creo que a veces, muchas veces tenemos que comenzar pretendiendo que lo estamos haciendo hasta que se convierta, hasta que sea parte de nosotros. Claro. Es que cuando estás entrenando, imagínate que vas a entrenar a correr 100 metros. Pues hombre, ¿quieres decir que vas a correr en 10 segundos? No, pero finge que puedes correr, que puedes mejorar cada paso. Cuando estás, no se trata de fingir, fíjate, yo creo que es elijo. Hay un ejercicio muy fácil que a la gente le digo, cuando hay que sonreír mucho, ¿no? O sería muy bueno que sonriéramos. Si no nos sale la sonrisa porque la comisura de nuestros labios pues tiende para abajo, porque a otros les sale muy natural, pero no significa nada, la sonrisa está dentro. Pero bueno, pues tú puedes, como dices, vamos a fingir, pero no, vamos a entrenarnos. Ajá. Te pones el lapicero y empiezas a entrenar. Richard Davidson, que es un neurocientífico que trabaja con el Dalai Lama, muy importante, siempre dice una práctica que dice 5 minutos de meditación, 3 agradecimientos diarios y un acto de bondad aleatorio. Un acto de bondad. No sabe ser bondadosos. No es A ver, fingir. repite otra vez esas tres cosas, Luis, por favor. Sí, es de Richard Davidson, siempre hay que decir la autoría de quiénes son. Claro. Tiene la regla de 5-3-1. 5 minutos de meditación. Todas las mañanas medita 5 minutos. 3 agradecimientos diarios diferentes. Esto es ya de Davidson y de otras personas, es decir, de Swan, de Achor, que también dice. 3 agradecimientos diarios diferentes. Durante 21 días cambia la mirada, cambia el cerebro. Porque 3 agradecimientos diarios diferentes no es decir, hoy como tengo un perro que salido a pasear, que todo el día voy a decir que agradezco algo. No. Es decir, hoy he salido a pasear con el perro, agradece, pero al día siguiente busca otros 3 diferentes. Quiero decir, te he dicho uno, hay que poner más, ¿no? Es decir, sea interesante. Y 5, 3 y ahora el 1. Un acto de bondad aleatorio, pero un acto de bondad con alguien aleatorio. Puede ser con un compañero de trabajo, puede ser con alguien que te encuentres en la calle, puede ser lo que tú quieras, un acto de bondad. Claro, dices, ¿esto es fingir? Hombre, yo no le llamaría la palabra fingir, yo le llamaría más bien, quiero entrenar, quiero darme cuenta que quiero alcanzar un propósito y me lo invento. Pues claro que me lo invento. Si la vida es invención, pues me invento dar un acto bondadoso, me invento los agradecimientos. ¿Qué sucede con los agradecimientos? Que es muy interesante. Que lo que hace, que cada vez que agradeces algo todos los días, que lo puedes apuntar, puedes hacer un post y poner todo, y lo puedes compartir en familia para que lo pongan, esos 3 agradecimientos al terminar el día te hacen que tu cerebro esté buscando el lado favorable de las cosas. Y estás acostumbrando. Si uno quiere ver cosas malas, pues lo verá y será muy bueno, como hay un vídeo de un niño que siempre dice eso. Si quieres ver cosas buenas, serás muy bueno encontrando cosas buenas. Para ser muy bueno encontrando cosas buenas, agradece todos los días 3 cosas diferentes que empezarás a encontrar cosas muy buenas. Ese es quizá el camino. Es un buen consejo. 5 minutos de meditación, 3 agradecimientos y un acto de bondad aleatorio. Ya tomé nota, Luis, porque además, otra de las preguntas que te iba a hacer, muchas veces, ¿sabes? Escuchamos o la gente dice, bueno, es que te tienes que hacer amigable contigo mismo, trátate bien. Y la gente voltea y te dice, ¿y eso cómo se hace? Bien, bueno, hay una cosa, hay otro método que es el que aparece en el libro, claro. Todo es
uno tiene que estar dispuesto, primero es la predisposición que uno tiene que decir en un momento dado, quiero cambiar mi vida y estoy dispuesto a comprometerme con ese cambio y estoy dispuesto a entrenarme. De la noche a la mañana que va a ocurrir un accidente mental, en el sentido que, como dice, me ha cambiado la vida porque de repente vi la muerte. Bueno, a algunos sí, a otros no. Porque el cerebro necesita entrenarse, necesita hacer nuevas conexiones neurales. Entonces, lo importante para hacer nuevas conexiones neurales, ¿cómo nos podemos entrenar? Esa es la pregunta. Quiero cambiar mi vida, vale, de acuerdo. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Aquí hay 5 pasos. Y los voy a leer. Primero, toma conciencia de tu lenguaje. Claro, oral, escrito y gestual. ¿Y cómo tomo conciencia de mi lenguaje? Pues yo les suelo decir a la gente, bueno, simplemente un día te puedes grabar, otro día te puedes dedicar a escribir como tú hablas y a contar las palabras positivas y negativas que tienes. Puedes hacer lo que alguien que esté cerca de ti, pues también, con franqueza y con sinceridad y sin enfadarte, pues te diga cómo es tu lenguaje. Es decir, tú tienes que tomar conciencia de tu lenguaje, de tus gestos. Si tienes un gesto de desprecio, que te doy la vuelta, pues ya tienes un gesto de desprecio. Si lo quieres hacer activo y ya empiezas a tomar conciencia, yo suelo decir a la gente que tenga en la mano pues, o varios clips pequeñitos, aquí tengo clips de colores, y cada vez que dice una palabra negativa, pues se la pasa al otro bolsillo. Si tiene un bolsillo, imagínate, lleva 20 clips de colores en un bolsillo y cuando dices algo te lo pasas a otro. Se suele pasar muchas veces, ¿no? Hay bastantes viajes de los clips. Es decir, tomar conciencia es el primer paso. Si no tomas conciencia no puedes trabajar sobre nada, porque no sabes lo que hay. Puedes inventar cosas, pero estás inventando. Tienes que saber tu realidad. Entonces, tomar conciencia. Nosotros tenemos un curso online que, bueno, tenemos uno fijo y otro que vamos sacando cada tiempo, que hace hincapié en toda esta metodología para que uno tome conciencia del lenguaje, que es el primer elemento. El segundo elemento es regular el lenguaje. Una vez que yo tengo conciencia de las palabras que digo, de los peros que pongo, de lo mal que me hablo, de toda la crítica que estoy diciendo, pues bueno, pues ¿qué puedo hacer? Aprender a regular. ¿Qué significa regular mi lenguaje? Oral, escrito y gestual. Siempre hablo de los 3. Pues sí, significa la capacidad de escoger qué gestos y qué palabras quiero tener en mi vida. Cambiar unas por otras. Elegir. Regular es elegir. Si estoy diciendo, pero qué difícil es esto, voy a decir, bueno, pues esto está siendo complejo, pero vamos a resolver. Puedo empezar a elegir qué palabras, pero eso significa ponerte a escribir. Significa escribir, significa que es trabajo. Porque uno lo quiera, había un profesor de filosofía mío que decía que el fuego pensado no quema. El fuego pensado no quema, claro. No quema. Claro, entonces estoy pensando, yo voy a cambiar, fabuloso, me da cuenta, no. Escríbelo y toma conciencia. Claro. Tomas conciencia, regula, elige. Elige, pues, ¿y cómo puedo cambiar el lenguaje que tengo? Pues vete al diccionario. Sinónimos y antónimos. Construye argumentaciones con palabras positivas sinónimas y con palabras y con antónimos negativos igual. Pues bueno, construye para que veas a dónde te puede llevar el lenguaje. El lenguaje te lleva a caminos, y es importante saber a qué caminos te está llevando. Por tanto, el segundo, si el primero es conciencia, el segundo es regular. El tercero, ¿cuál sería? La autonomía del lenguaje, que es la libertad. Lo que más ansía el hombre es tener libertad. Si no soy consciente de mi lenguaje, no soy libre con mi lenguaje. Pero tampoco soy libre del lenguaje de otros. Por lo tanto, la libertad significa que no me va a influir tanto las palabras de otros y los gestos de otros, como tampoco me van a influir los míos, que es donde está la amigabilidad. Claro, si yo me estoy diciendo cosas negativas, no sé qué, entonces, no, tranquilo. Tú eres libre, no te va a influir tanto, porque tú estás escogiendo. Si estás escogiendo, también vas a escoger qué quieres que te digan. Y puedes decirle al otro, mira, lo que tú me estás diciendo me está haciendo daño. Esa asertividad, pero que bien manejada, es decir. Y afortunadamente tú y yo tenemos un camino juntos, vamos a utilizar otro lenguaje. Entonces, lo mismo te lo puedes decir a ti mismo. Es la libertad. Es decir, si no tienes esa libertad, esa autonomía, pues claro, el lenguaje seguirá construyéndote, pues porque vendrán anuncios publicitarios, te venderán claves de éxito que no son las reales, te venderán felicidad que no es la real, te venderán tantas cosas que tú eres influenciable. Entonces, ese es el tercer paso. El cuarto, ¿cuál sería? Las habilidades del lenguaje. Esas habilidades que se construyen también, a mí me preguntan mucho los profesores, y digo, es que tú tienes que ser muy hábil en tu profesión, que es cómo cuentas tu asignatura, no la asignatura, sino cómo estás narrando lo que está ocurriendo en el aula, cómo estás narrando lo que está ocurriendo en tu casa. Es decir, hay una habilidad del lenguaje que tienes que aprovecharte de ella, para ti, para construir. Después tienes habilidades en la empresa, como trabajo con mis compañeros,
cómo hablo, tienes habilidades sociales, cómo me comporto fuera, con los amigos. Y hay habilidades que te están diciendo, oye, puedo, una vez que ya tengo conciencia del lenguaje, que he aprendido a regularlo y que tengo autonomía, lo puedo desarrollar en mi ambiente más cercano. Lo puedo tener. Y luego están las competencias. Esas competencias del lenguaje son las competencias sociales para construir una vida mejor. Es el compromiso nuestro por cambiar esta identidad del mundo. Es la capacidad, yo lo pongo aquí, es de darnos cuenta, enseñarnos a anhelar la inmensidad infinita de las palabras que están entrelazadas en todo el mundo. Tú y yo estamos hablando a miles de kilómetros de distancia y hay entrelazamientos que ocurren muy curiosamente, simplemente porque estamos hablando y nos estamos escuchando. Y eso puede cambiar mi punto de vista cuando te escucho a ti y el tuyo cuando me escuchas a mí y del resto de las personas que nos están viendo. Eso significa que podemos cambiar la sociedad, que podemos ser rebeldes con respecto al lenguaje que hemos heredado. Hay una palabra muy bonita que dice hay que romper las reglas, las pongo yo aquí para que no se me olvide, hay que romper las reglas con las que estamos hablando. Aceptamos las reglas económicas, las reglas políticas, las reglas sociales, y aceptamos todo eso. No. Y un lenguaje común, vamos a romper. Esas son nuestras competencias para cambiar la realidad del mundo que nos rodea. Para ser conscientes de que somos 8.000 millones de personas, que todos guardamos una promesa en nuestro corazón, sea cual sea nuestra inteligencia, sea cual sea nuestra cultura, sea cual sea nuestro sexo, sea cual sea nuestro color de piel. Es decir, tenemos derecho a vivir 8.000 millones de personas y derecho a vivir y a ser felices 8.000 millones de personas. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí? Esas son nuestras competencias. Cuando hablamos a distancia podemos hacer algo. Si no se trata de que de repente ya eres genial y eres el premio Nobel de la Paz, no. No. Lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo y ese entrelazamiento que se produce a distancia puede cambiar nuestros corazones y tenemos que creer que eso es posible. Sí. Por tanto, esos son los pasos, los 5 pasos. No, buenísimo, pues ya tomé nota. Conciencia del lenguaje, regulación del lenguaje, autonomía del lenguaje, habilidades del lenguaje y competencias del lenguaje. Eso son buenos caminos. Luego hay metodología para desarrollarlo más, para trabajarlo, pero esto es bueno. Claro. No, y ahorita vamos hacia ahí, pero yo te quiero preguntar algo. En estos tiempos escuchamos mucho de lenguaje positivo, como esto, ¿no? Piensa positivo, todo es positivo, ¿no? Y a veces se convierte en un cliché. O sea, a veces es como, ay, ¿cómo vas a ser positivo si ¿qué no ves lo que está pasando? ¿Qué no ves que estamos encerrados por el coronavirus y la economía y la vida? ¿No? Entonces la gente dice, ¿cómo vas a ignorar la realidad? ¿No? Muchas veces hay personas que piensan que hablar de cuestiones positivas, de lenguajes positivos, es no hablar de la realidad, es quererse negar a la realidad. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué opinión tienes al respecto? Primero hay que saber qué es realidad, que es una de las claves, porque pensamos que la realidad es que es según cómo se está viendo. El COVID existe en todos los países del mundo, es una pandemia, bien, es una realidad, pero ¿la única? No. Hay más realidades. Lo importante, si no sabemos qué es realidad, es identificar qué es real, porque muchas veces hablamos de hechos y no de realidades. Lo segundo sería saber que el lenguaje positivo no es buenismo. Es la capacidad de ver la realidad y darme una esperanza activa, esperanza no pensada no quema, como decimos, el juego pensado no quema, una esperanza pensada sin más no quema, es una esperanza activa. Claro, cuando se habla de esperanza activa es cómo utilizo yo el lenguaje para construir algo diferente a lo que está ocurriendo en mi vida y a la vida de los demás, que no significa que no vayamos a sufrir, que no significa que no tengamos dolor, que no significa que tengamos estrés, que no significa que tengamos ansiedad, que no significa que cuando estamos en casa nuestro cuerpo al estar sentado no activa nuestro cerebro y nuestro cociente intelectual pues a veces baja y no podemos percibir. Es decir, hay una realidad que, por supuesto, pero ¿cómo intervengo en ella? Si intervengo desde la negación, entonces está diciendo, ¡jo, qué mundo! Y no saldré, me quedaré atrapado. Entonces, claro, cada vez más deprimido, menos horizonte vital, menos esperanza activa para ver cómo puedo cambiar el mundo. El lenguaje lo que te está dando es una esperanza activa. Es decir, veo eso y lo siento y me pasa. Yo también he tenido momentos difíciles. Cuando no sales de casa, te cambia la mente, te cambia el cuerpo, te cambia muchas más cosas de las que nosotros pensamos. Y no sabemos si es mejor salir o no salir. Todas estas cosas que están ocurriendo, ¿no? A veces se dice, pues me arriesgo, salgo porque no puedo estar. A uno la mascarilla le agobia y a otro, bueno, pues le ayuda.
hay muchos elementos que están jugando dentro de esta sociedad. Es como yo, dentro de todos esos elementos, decido cómo puedo, y vuelvo al principio, construir una buena historia de vida. Eso no significa que me esté lamentando a veces, que tenga ansiedad, angustia. Es que eso no se va a quitar de un plumazo. Si la gente entiende el lenguaje positivo como buenismo, es que yo creo que no se da cuenta de que eso no es. Es decir, quiere volverlo al saco para no actuar. El lenguaje positivo es la capacidad, te he dicho yo, de tener palabras que cambien el rumbo de tu vida. Acciones que cambien el rumbo de tu vida. Eso es lenguaje positivo, no es buenismo. ¿Y por qué le llamamos positivo y no le llamamos negativo o no le llamamos intencional? Pues bueno, porque al final somos capaces de elegir palabras que tengan un contenido. Y esas palabras las habitamos y damos un contenido X. Porque si al final yo me voy a llamar el lenguaje positivo, le llamamos también palabras habitadas ahora. Hay un progreso en ese sentido. Sí, pero otro día, bueno, ¿y por qué no las palabras que habitamos? Digo, tranquilos, hagamos que las cosas sean más sencillas. Lo que tú te estás diciendo te está favoreciendo tener una buena historia de vida, está favoreciendo tener una buena historia de vida con los demás. Bueno, pues entonces, bien, vamos por ahí. Le puedes llamar lenguaje positivo, palabras habitadas, esperanza activa, lo que quieras. ¿Estás construyendo una buena historia de vida? Pues ya está. Es que somos historias. Historias todos los días. Cuando vamos al mercado a comprar, cuando nos juntamos tú y yo a hablar, cuando salimos a hablar con nuestros hijos, somos historias. Entonces, lo bonito es cómo nos narramos eso. Qué bonito. Acabas de decir algo que dijiste, las palabras cambian el rumbo de tu vida, ¿no? Sí. Y yo lo que quisiera aquí retomar, Luis, es, pues vamos a hablar de, danos un ejemplo, porque realmente recibo yo muchas angustias de las madres de familia que me escriben, por ejemplo, en el mensaje privado de, es que es muy difícil, es que ya no puedo más, es que mi hijo no hace esto, es que la maestra hizo esto, es que la escuela no quiere a mi hijo, es que se burlan de mi hijo. O sea, y yo digo, bueno, es verdad que están pasando eso, pero ¿cómo poder apoyar a estas madres? ¿Qué palabras podemos usar para cambiar? Regálanos unas cuantas palabras, Luis. ¿No? Es que, claro, las palabras cada uno tiene que encontrar las suyas. Ante esa realidad tan Claro, dolorosa, porque es una realidad dolorosa, claro. angustiosa, donde se llora mucho, donde se sufre mucho, claro, y dices, es que usted no está viviendo con un hijo o una hija autista, o usted no está viviendo con un enfermo de Alzheimer que se ha deteriorado y que al final se ha vuelto agresivo. Es que usted, claro, los cuidadores, los que cuidan a otras personas, tienen un fuerte dolor. La sociedad tendrá que avanzar para saber cómo podemos compartir eso. Porque, claro, muchas veces nos sentimos abandonados, en soledad, en privado. Nadie entra en mi casa, estoy yo con esa persona. Y yo tengo unas limitaciones. Mi dolor, mi sufrimiento, mi angustia me llevan a llorar, a gritar, a patalear. Yo a veces le digo a la gente, pues tírate al suelo y patalea como un niño pequeño, porque al final igual es mejor que te desahogues, aunque sea en casa solas, y estás diciendo, qué bueno que me estoy pataleando ahora por el suelo y qué bien para librarme de todo, ¿no? Es que la esperanza se renueva día a día. Entonces, si hay por eso el consejo de Richard Davidson es muy bueno. 5 minutos de meditación todos los días, levántate antes de que se levante todo el mundo y piensa un poquito. Yo a eso le llamo, de otra forma, es el silencio, ¿no? Es bueno que tengas silencio. Hay 3 palabras que son mis guías, por lo menos este año las he elegido y yo las voy a compartir, pero son las mías. No significa que sean las mejores, ni las más maravillosas, ni las más estupendas. ¿No? Pero a lo mejor a alguien le sirven. Claro, exactamente. No vamos muchas veces por palabras grandilocuentes. El amor es una construcción. Es decir, no es de repente, yo amo, no, se construye todos los días. Es más complejo de lo que la gente piensa, no, amar, qué bonito, y la compasión, y la bondad, tranquilo, que se construye. Para mí la forma de construir, que yo siempre digo que tengo, mi abuela era colombiana, entonces mi padre decía en aquel entonces, fíjate, estamos hablando de hace 60, 70 años, cuando decía que siempre llevaba un indio dentro porque le saltaban los indios y era que por si los indios siempre se enfadaran. Digo, no se enfadan siempre, pero de vez en cuando te saltas. Si le quieres llamar que te salta un indio, pues bueno, ya está. Pero bueno, esa es una cuestión tuya, ¿no? Claro. Pero bueno, estaba ahí. Y sin embargo, yo con todo esto que a veces el dolor, el sufrimiento que nos asalta, a mí me gusta, y yo lo hablo mucho con mi mujer, a mí me gusta, la primera palabra que me gusta mucho es silencio. El silencio para construir. Pero no es estar en silencio.
sino aprender el silencio. En vez de es un artículo determinado, el silencio. No estar sumergido en él. Pero entonces, no, tengo que aprender el silencio. El silencio significa a veces acallarme a mí mismo para aprender a escuchar a otros. Acallarme a mí mismo para aprender a escuchar mi corazón dolido, porque luego lo tengo que acoger. Aprender ciertas cosas que me pueden enseñar que voy a estar 24 horas, porque hasta que me vuelva a levantar, pues pasa ese ciclo. Es decir, que de repente son 24 horas, porque así lo hemos dicho, pero bueno, pasa un ciclo, que me volveré a levantar y tendré que dedicar otros 5 minutos, porque esto es entrenarse todos los días. No es que ya lo he hecho una vez, no, el silencio es hasta el último día de tu vida. Hasta para despedirte de los seres queridos, cuando tú te vas a morir, yo siempre digo que me gustaría morirme consciente. El silencio es el arte de guardar, de alguna manera, en tu corazón el universo que habita en ti, y regalarlo a veces con una mirada, con una sonrisa o sin hablar. El silencio para mí es clave. La segunda palabra es sí. A mí me encantan los síes. Sí a que podamos conversar, sí a que podamos trabajar, sí a buscar el equipo, sí a decir que estoy sufriendo, sí a pedir ayuda, porque la vida es pedir, dar y recibir, o sea, pedir, sí a muchas cosas. El sí es a trabajar cuando estás trabajando en equipo con las personas que terminan sus proyectos para poder crecer, sí es la palabra que abre el mundo. Los noes hay que aprender a cuidarlos. Nos están diciendo que hay que aprender a decir no. Cuidado, hay que aprender a cuidar los noes que vas a decir. Los sí son más importantes en la vida que los noes. El no te cierra el mundo, el sí te abre el mundo. El no es una palabra negativa que te hace rumiar y el sí te abre y te hace ser creativo. Ya tendrás tiempo de decir que no cuando creas oportuno, porque si ya te has librado de alguna manera de lo que los otros te pueden decir, del daño que te pueden causar, lo que decíamos, la autonomía del lenguaje, la libertad del lenguaje, tu sí es que puede ser infinito, puede crear mundos increíbles. Somos muy de noes. Sí. Y a veces mentalmente. Entonces le damos vuelta para decir como un no, pero de forma bonita. Bueno, pues di sí y ya está. Ni de forma bonita no, di sí. Adelante con ello. Y la tercera palabra que a mí me gusta es paz. Paz es, si el silencio te abre a tu corazón, el sí te abre al mundo, la paz abre tu corazón al mundo. Y yo creo que eso es muy importante. La paz es decir, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, ¿cuánta paz puedes aportar hoy? ¿Qué paz es la que yo puedo aportar hoy? Con mis palabras, con mis gestos, con mis actitudes. No significa que todo el día sea paz, que me podré enfadar, pero ¿qué paz? Porque voy a tomar conciencia de, si tomo después aprenderé a regular mi paz y aprender a ser libre en mi paz y a entregar paz a la gente. Por lo tanto, a mí una palabra que me gusta mucho es la paz. Es decir, ¿qué paz puedo aportar yo hoy? ¿Qué paz puedo construir hoy con la gente que tengo a mi alrededor? Esas son mis 3 palabras las que yo he elegido. Hay infinitamente más y cada uno Claro. puede decir las que crean. Yo este año pues he dicho, bueno, estas están bien. Igual me acompañan también el año que viene, que ya queda poco. Claro, ya casi se nos termina. Y fíjate que esta primera palabra tuya que elegiste, que es el silencio, en el caso de muchas de las personas que me siguen, en mi caso, es algo que tenemos que aprender a habitar, porque los desafíos que tenemos a través de nuestras chicas y de nuestros chicos es precisamente, el silencio es precisamente nuestro mejor aliado, porque muchas veces tenemos que callarnos la cabeza para Sí. poder escuchar no con los oídos, sino escuchar a través de nuestro silencio qué necesita esa persona, qué me está diciendo, ¿no? Y es su necesidad o es la mía, ¿no? ¿Es su deseo o es el mío? Entonces, esto del silencio, además de como tú lo explicaste, en el caso de muchas familias y de muchos educadores, terapeutas que conviven con personas que no tienen, por ejemplo, un lenguaje verbal desarrollado o que no estamos sincronizados en la comunicación todavía, pues el silencio es la llave maestra, ¿no? Pero es, como dijiste en un principio, aprender a habitar en el silencio, no solamente es shh, cállate, no hables, sino es el silencio para observarme a mí, para escucharme a mí y para escuchar al otro. Hay una cosa que es bonito lo que estás diciendo ahora. El silencio es para saber qué necesitas tú. Uno
para que no esté toda una vida sacrificado, que es lo que sucede cuando estás con alguien que tiene autismo, parece que estás toda la vida ya ahí con alguien que va a depender de ti, tú vas a depender de él. Lo primero es que te escuches a ti mismo tu necesidad. Claro, porque si no acoges tu necesidad, si no es amable con tu necesidad, luego lo otro va a ser un sacrificio que muchas veces vas a maldecir. Es decir, y te van a salir cosas que no quisieras que salieran. Es decir, si la educación es atender a los sueños de los demás, el primer sueño que tenemos que atender es el nuestro. Es muy importante que sepamos cuál es el nuestro. Luego decidiremos si nuestro sueño se puede cumplir o no, porque también vivimos con otras personas. Pero eso no significa que abandonemos nuestro sueño, sino que sabemos cuál es nuestro sueño y decidamos qué hacemos con él, o cómo lo construimos, o cómo variamos, o cómo elegimos otro. Pero claro, si no somos conscientes de eso, al final diremos, es que no tengo, la frase típica del siglo XXI, no tengo tiempo para nada, ni para mí. Y encima, claro, uno porque trabaja mucho, otro porque tiene dependencia con la familia que tiene, otro porque al final pues no quiere estar pensando en nada y entonces ¿para qué voy a tener tiempo? Prefiero tenerlo ocupado de cualquier forma para no estar pensando ni estar comprometiéndome. El éxito de una vida, si es que se puede llamar éxito, yo no pondría la palabra éxito, una vida plena y satisfactoria es aquella vida que se ha aprendido a acoger en silencio, ¿no? Esa vida que tú acoges en silencio, donde no te criticas nada, donde ya no te culpabilizas nada, donde no sientes que has abandonado cualquier sueño, porque al final es que he cumplido mi sueño ahora a los 60 años, 70. Tranquilo, no se trata de que cumplas un sueño a los 60 o los 70, se trata de hoy. ¿No? Hoy ¿cuál es mi sueño hoy, aquí y ahora? Entonces, claro, muchas veces los sueños parece que son lejanos. No, no. Si estamos educando que es atender a los sueños de los demás, es que ese niño que se acerca o esa niña que se acerca a ti, tú le estás atendiendo a su sueño, a la promesa que guarda. ¿Quién va a ser de mayor? ¿Qué mentalidad van a heredar? Pues cuando estamos educando una mentalidad que van a heredar, que querrá tener éxito, logros, casas, perros, coches, maridos, mujeres, hijos, yo qué sé, lo que quiera cada uno. Estamos educando en eso. ¿Qué mentalidad es la que van a heredar? Y la primera mentalidad es la mía, la que tengo que atender. Sí. ¿Qué te dices cuando callas, no? Exactamente. ¿Qué Sí, te cuando dices? estás a solas, cuando te miras al espejo. Cuando te estás bañando, que ahí nos decimos de todo. Todo, exactamente. Sí. Luis, qué hermoso, qué hermosa conversación, qué conversación tan enriquecedora para mí, seguramente para las personas que están escuchándola en este momento y los que la van a escuchar posteriormente. Y yo quiero comentarles que hay 3 libros que tiene Luis y me voy a tomar el atrevimiento de ponerlos aquí en la pantalla. Ahí están. El lenguaje de la felicidad, educar el lenguaje positivo, la ciencia del lenguaje positivo. Y yo te quiero preguntar algo muy breve, Luis. Sí. ¿Qué vamos a obtener de cada uno de estos libros? ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos libros? Mira, en el primero lo que intentamos es poner en valor la ciencia, como ahora se está poniendo, porque la ciencia no busca la verdad, sino hacerse mejores preguntas. Por lo tanto, en la ciencia del lenguaje positivo nos hacíamos mejores preguntas de cómo las palabras influyen en nuestro cerebro, cómo el lenguaje influye en nuestro cerebro, que en definitiva es quien está rigiendo el comportamiento humano. Ahí van a encontrar claves científicas asequibles, es decir, porque mi editorial me dijo que esto tiene que ser muy asequible a todo el mundo, y eso es, va en la 10ª edición del libro. Quizás sea uno de los libros más vendidos en España, o el más vendido que tenga el título de la ciencia puesto ahí en la portada, ¿no? Porque aporta el valor de la ciencia. Luego, todo lo que se ha trabajado en el mundo de las empresas, todo lo que se ha trabajado personalmente, es como realzar que la ciencia tiene mucho que decir sobre cómo es nuestro lenguaje y sobre cómo lo podemos cambiar, cómo podemos transformarnos. El segundo, que es el educar el lenguaje positivo, fue algo muy curioso. Al trabajar tanto en empresas, en la primera parte nos dimos cuenta que el lenguaje podía ser utilizado como un arma más que de influencia, de manipulación. Como si vas a hacer un máster en una escuela de negocios, a trabajar y te enseñan ciertas formas de trabajar con las personas. Y ahí nos dimos cuenta que había otro pequeño detalle que se nos había escapado. Si no habitábamos nuestras palabras, el lenguaje podía ser
para utilizar como manipulación, como se utiliza en la política, en la prensa, en la economía, en el marketing, etc. Entonces nos dimos cuenta que lo mejor sería ver cómo se está trabajando el lenguaje en los niños. Y estuvimos un año en un curso entero en un colegio, pues trabajando con chavales, con chicos y chicas que, bueno, desde los 12 años hasta los 15, elegimos, claro, esto es una investigación, hay que centrarse un poquito en un área de personas. La preadolescencia y la adolescencia pues nos parecía adecuada, nos parecía muy interesante. Aunque hemos trabajado y hemos visto también con chicos de 3 años, de 2, 3, 4, 5 también. Bueno, hay muchas cosas curiosas en educación. Bueno, pero este segundo libro lo que intentaba era saber cómo un chico o una chica podían empezar a habitar su lenguaje de forma diferente, a tomar conciencia, a regular. Lo que hemos hablado de autonomía lo pusimos en práctica. Hicimos muchas actividades, en el libro están recogidas muchísimas actividades creativas que transformaron al 90 y tantos % de los chicos. Luego os leeré una estadística de uno, que es muy interesante, de un chico, que es lo que cuando se mira al espejo, qué es lo que se dice. Y ahí se encuentra, pues eso, cómo las palabras habitadas pueden transformarnos. Y en el tercero, el lenguaje de la felicidad realmente es un manual o es el arte de vivir. Es ser un maestro de tu vida. No iba a entrar en criticar lo que la sociedad nos está diciendo que es felicidad. Yo empecé a trabajar otros niveles diferentes de conciencia. El lenguaje tiene diferentes niveles de conciencia y uno de los más profundos es el lenguaje de la felicidad. No es como nos dicen que es la felicidad, es una construcción, es un arte creativo. Cómo se trabaja y cómo se construye todos los días, porque son decisiones. Y aquí vienen muchos ejemplos diferentes, propios míos, de mi experiencia, y para mí es un manual, quizá como decía la editorial, el más mío y el mejor libro, pues según ellos, también me parece a mí, honestamente me adhiero a ellos por el calado que tiene el libro, El lenguaje de la felicidad. Y ahora, bueno, ahora estoy escribiendo el cuarto, que por eso estoy aquí trabajando encerrado un poquito que es la conclusión de la cuatrología, no sé cómo se llamaría, cuatrología, de esto, que es el lenguaje, en definitiva. Perfecto. Y podéis encontrar más cosas en @palabras habitadas, en plural, palabras habitadas. Ahí en Palabras Habitadas podéis encontrar también información en mi página web. Bueno, ahí podéis ver. Exactamente. Y quiero decirles a todas las personas que están viendo en este momento esta conversación y que a quienes la verán más tarde, si la ven a través de Facebook, todas las redes sociales y la página web de la que nos habla Luis está colocada aquí, arriba de la transmisión. Y una vez que esta transmisión se suba en mi canal de YouTube, pues entonces va a estar abajo, ¿no? Depende de donde la vean, en Facebook arriba, en YouTube abajo. Luis, qué placer, de verdad, que uno de mis, dice 3 agradecimientos al día, pues uno de mis primeros agradecimientos es tener el privilegio de tenerte aquí conversando contigo, de que la tecnología nos permite transportarnos a través del tiempo y de la distancia. Agradecida de que hayas aceptado esta invitación y agradecida con todas las personas que están presentes en este momento en Facebook Live y las personas que después escucharán esta conversación. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Puedo terminar leyendo lo que os he dicho del niño? Porque ya que lo he dicho que lo iba a leer, prefiero leerlo, es breve, pero lo voy a leer. Por favor. Vale, gracias. Lo agradezco porque creo que es significativo de también lo que nos pasa a nosotros y nos ha pasado y no hemos sido conscientes. Esto, después de un año de trabajo, de un curso entero, pues le damos estadísticas vitales. ¿Qué has aprendido con las palabras cuando has ido eligiendo una a una, cuando has ido eligiendo acciones? Pues lo llamamos estadísticas, porque es lenguaje. Cuanto más palabras habitas, positivas, mejor para tu vida. Como las monjas, cuando explicaban más emociones positivas, vivían más años. Entonces, este niño, cuando le pidamos la estadística vital, escribió esto. Me ha gustado mucho la participación. Me ha hecho mejorar en cuanto a optimismo propio. Yo soy optimista por la gente, pero nunca por mí. Siempre veo mi lado malo y nunca me fijo en lo bueno. Pero si alguien necesita un hombro en el que llorar, ahí entro yo a ayudarle, a cumplir sus pedidos y hacer lo que haga falta por ver una sonrisa.
También aquí se puede ver mucho tema de bullying de otras acciones, es decir, hay que ver cómo está. Yo prefiero que me hagan daño antes de hacerlo, simplemente porque no me sentía muy querido conmigo mismo. Como yo era el único que sabía mis secretos y mis rarezas, siempre me los decía frente al espejo, que era lo que comentábamos antes. Y lo que me decían mis padres lo usaba contra mí. También en el instituto la mitad de las veces sonreía sin ser verdad. Cuando hicimos lo de pegarnos los papelitos en los pies, papelitos que decían cosas positivas sobre cada uno, pero eso hacían los compañeros, vi que la gente no pensaba lo mismo que yo sobre mí, que era un fracasado sin futuro, por mis notas, que soy mala persona. Ya no pienso en eso, a no ser que me deprima por algo muy grande. Y gracias a eso ya no pienso en lo malo, sino en lo bueno. Por ejemplo, no soy muy optimista, pero afortunadamente voy a cambiar. Así que gracias a todos. El afortunadamente lo ¡Oh! utilizábamos. Y ¡Qué esto del espejo, profundo! Y esa es la historia de la vida de tantas y tantas y tantas personas. este niño tenía 12 años cuando hicimos esto. ¡Wow! Mirándose al espejo diciendo que era mala persona por las notas, por su comportamiento. Suspendía 8. Yo le conocí porque íbamos, claro, nosotros trabajamos con él. Al final aprobó todas menos una. O sea, que le cambió todo. Y Claro. su comportamiento y el sentirse, sobre todo cuando se mira al espejo, yo siempre digo, muchas veces nos miramos al espejo de nuestra alma o al espejo real del baño o al espejo de la habitación y nos decimos muchas cosas que nos hemos dicho desde pequeños sin darnos cuenta, porque aquí les hicimos ser conscientes. Es que la mayoría no nos hemos dado cuenta. No, Claro, y de repente no, llegamos a cierta edad con todo este contenido interno. exacto. Claro, entonces lo bonito es, si nos damos cuenta, por eso decía, el lenguaje nace porque nos socializamos. ¿Pero dónde nace? ¿Quién soy yo cuando habito las palabras? ¿Quién soy yo con mi lenguaje cuando me presento ante alguien? ¿Cuál es mi presencia verdadera? ¿No? Y eso es algo que es lo que podemos construir. Es decir, eso que aunque haya pasado muchos años, porque yo siempre digo que llego tarde a todo, yo empecé a escribir el libro con 61 años, 62, ahora tengo 65 para 66. Hola a todos. Lo importante es que el camino, no, lo importante no es el camino, lo importante eres tú donde estás, en ese momento, aquí y ahora. Y a partir de ese momento, hasta donde quieras llegar. Exactamente. No importa lo que dure el camino. Eso es. Luis, qué hermosa charla. Por aquí están poniendo también notas, ¿no? Hermosa plática. Aquí están dando sus comentarios y yo sé que vamos a tener más. Y nuevamente te agradezco esta oportunidad de compartir pues con el mundo entero, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta conversación, ¿no? Así que muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Y este espacio queda abierto para ti cuando quieras venir a conversar nuevamente con nosotros. Muy bien, lo haré, no te preocupes, porque saldrá el siguiente libro o en enero a finales de enero saldrán los siguientes cursos que doy online, muchas cosas que ahora la única forma que tenemos, la única no, pero una de las mejores formas que tenemos para llegar es esto, online. Pues está abierto Vamos a este espacio utilizarlo. para ti, de todo corazón está abierto este espacio para ti. Que tengas un hermoso fin de semana, una maravillosa Navidad, un cierre de año, bueno, espectacular, que todos vamos a tener un cierre de año diferente, pero Claro. qué bueno que sea diferente. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar próximamente. Esta es Lola Hernández en Voz en On y los invito a que se mantengan pendientes de nuestra siguiente entrevista. Que tengan un hermoso fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Un beso.